Hoy hablamos del lado más oscuro de Stephen King. Y preguntaréis, ¿tiene un lado más oscuro? Pues sí, escribió una serie de obras con el seudónimo de Richard Bachman, y vamos a hablar de esas obras donde vuelca su lado aún más oscuro y realista. No os lo perdáis, pues lo tenéis a continuación. Richard Bachman, el Stephen King aún más oscuro. Entre 1979 y 1984, Stephen King intentó ponerse a prueba de la forma más espectacular posible. Como no podía estar seguro de si el éxito editorial obtenido con sus 3 primeras novelas se debía a una cuestión de suerte o de talento, le preguntó a la gente de su editorial si veía factible la idea de publicar su siguiente obra bajo seudónimo. La editorial, Signet Books, vio el cielo abierto y aceptó de inmediato, ya que por aquel entonces empezaba a temer que el prolífico autor de Carrie, El misterio de Saint Slot y El resplandor, las 3 novelas publicadas hasta ese momento, estuviese saturando el mercado con sus libros de terror. Por tanto, el nacimiento de Richard Bachman fue beneficioso para ambas partes. King aprovechó para dar rienda suelta desde el primer momento a su lado más oscuro. Rabia, de 1977, el debut de Bachman como autor de ficción, es, a día de hoy, el trabajo más controvertido de su autor. De hecho, lleva descatalogado desde mediados de los 2000 por decisión personal. Su horrible, perturbadora descripción de un tiroteo escolar, pese a enmarcarse por completo en el ámbito de la ficción, terminó resultándole del todo inasumible a alguien que lleva años luchando contra el tema de las armas en Estados Unidos. Hablamos algo más extensamente de la novela en uno de nuestros libros de la Biblioteca de Dimensiones Literarias, y ahí os remito en el enlace de aquí arriba. La larga marcha, el segundo libro de Bachman, es ampliamente considerado como una oscura y retorcida obra maestra por los amantes del terror y la ciencia ficción. Su halagada sombra se ha proyectado tanto en fenómenos del calibre de Battle Royale o los Juegos del Hambre. Sus páginas finales siguen contándose entre las más impresionantes que King ha escrito jamás. Hay rumores, y bueno, de hecho ya han salido imágenes de que está rodándose la película, que hasta la fecha era considerada bastante difícil de rodar, pese a la simpleza de su argumento, del que hablaremos más adelante. Allá por 1985, poco después de la publicación de Thinner, titulado Maleficio en España, un librero de Washington percibió las suficientes similitudes entre los estilos de Bachman y King como para indagar un poco más. Tras descubrir que la librería del Congreso o la biblioteca del Congreso mencionaba a Stephen King en sus registros de los libros escritos por Bachman, el juego había terminado y ya oficialmente se hizo pública la identidad de Richard Bachman. En lugar de enfadarse, King lo asumió con tanta deportividad que incluso telefoneó al librero para concederle una entrevista en la que revelaba que Misery, la siguiente novela de Bachman en la que estaba trabajando, sería finalmente publicada bajo su nombre real. ¿Y qué hay de sus conclusiones? ¿Pudo Bachman demostrar si el éxito de Stephen King fue o no azaroso? En su introducción a una recopilación de sus novelas de Bachman titulada The Bachman Book, el maestro King reconocía que no estaba seguro. La verdad salió a la luz demasiado pronto y no tuvo margen para saber si realmente su éxito se debe a la suerte o a su talento. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que se debe a su talento. Con todo, King se guardó la carta de Bachman para emplearla hasta hoy en 2 ocasiones más, después de ser descubierto. En Posesión, en 1996, una obra de acompañamiento a su excelente Desesperación, que pone a los mismos personajes en diferentes situaciones, con lo cual hay un juego literario de lo más interesante y del que hablaremos en este vídeo. Y Blaze, en 2007, un asfixiante thriller psicológico que supuestamente, y aquí ya entramos en la metaficción, ¿no?, la viuda de Bachman encontró entre sus papeles décadas después de su muerte. Así que nada, sin más dilaciones, después de haberos contado un poco de qué va el tema King-Bachman, vamos a repasar las novelas que King escribió bajo el seudónimo de Richard Bachman. La primera novela que escribió bajo seudónimo, como hemos comentado, fue Rabia, Rage, y tenéis un comentario amplio aquí mismo en el canal, en la sección de Biblioteca de Dimensiones Literarias, que os dejo por aquí arriba. Pero vamos a hablar un poquito de ella. La historia sigue a Charlie Decker, un estudiante de secundaria, que tras una serie de incidentes y presiones personales, lleva un arma a la escuela, mata a su profesora y toma como rehenes a sus compañeros de clase. La trama se desarrolla en el aula, donde Charlie, con una mezcla de manipulación y amenaza, desata los miedos secretos y resentimientos de sus compañeros. A lo largo de la novela, Charlie revela su tumultuosa relación con su padre y su incapacidad para manejar la ira. La situación llega a un clímax violento y trágico, explorando la psicología detrás de un joven al borde del colapso mental y la dinámica del miedo y el poder entre los estudiantes atrapados en una situación extrema. Como comentábamos en la introducción, Stephen King decidió dejar que el libro se descatalogara
después de varios tiroteos escolares en los Estados Unidos debido a su tema sensible y el posible impacto negativo. De hecho, King ha expresado públicamente su arrepentimiento, no ya por haber escrito la novela, sino por no haber considerado en su momento el potencial de que pudiera inspirar actos de violencia similares, cosa que al parecer hizo. El leer Rabia es una oportunidad para comprender el talento temprano de Stephen King en la exploración de la psicología humana y los oscuros recovecos de la mente adolescente. A pesar de su controversia, la novela ofrece una visión provocadora sobre la violencia juvenil y la alienación, temas que siguen siendo relevantes en la sociedad moderna. Además, proporciona contexto sobre el desarrollo de King como escritor y cómo sus primeras obras moldearon su carrera. Para los fans de King, Rabia es una pieza clave para entender la evolución de su estilo y la profundidad de sus temas recurrentes. La segunda novela que escribió bajo seudónimo fue La larga marcha. La larga marcha es una novela distópica que sigue a 100 adolescentes que participan en un brutal concurso organizado por un gobierno totalitario. En la competición, los participantes deben caminar sin detenerse, manteniendo una velocidad mínima de 4 millas por hora. Si alguno reduce el ritmo o se detiene, recibe una advertencia y tras la tercera es ejecutado. La marcha continúa hasta que solo quede un sobreviviente quien se gana el premio. Pues una recompensa de su elección que básicamente es vivir sin necesidades el resto de su vida. El protagonista, Ray Garratti, se une a la marcha junto a otros jóvenes con diferentes personalidades y motivaciones. A medida que avanzan, la fatiga, la tensión psicológica y la muerte se cobran un precio enorme en los participantes. La novela explora temas como la resistencia humana, la deshumanización y el coste del entretenimiento en una sociedad distópica, aunque no tan alejada de la sociedad actual. Finalmente, Garratti se convierte en el último sobreviviente, pero el precio de la victoria lo deja emocional y físicamente devastado. Fue escrita en 1966, cuando King tenía apenas 18 años, pero no fue publicada hasta 1979, aprovechando el tema del seudónimo de Richard Bachman. La novela es una de sus obras tempranas, escrita cuando aún era un estudiante universitario, y la idea surgió como una reflexión sobre la guerra de Vietnam, y sin duda sus semejanzas son apabullantes. Y también sobre la capacidad de la sociedad para aceptar la violencia como parte del entretenimiento. King tenía solo 18 años cuando completó la novela, lo que demuestra su temprana habilidad para construir historias complejas y oscuras. La larga marcha, como comentábamos en la introducción, es considerada una de las primeras novelas de supervivencia distópica, un subgénero que más tarde se popularizaría con obras como Los Juegos del Hambre de Susan Collins. La novela ha inspirado a numerosos escritores y cineastas quienes han elogiado su capacidad para mantener al lector en un estado constante de tensión y empatía con los personajes. La larga marcha es una lectura obligada para quienes disfrutan de las novelas distópicas y el suspense psicológico. La narrativa de King mantiene al lector al borde del asiento, explorando la resistencia física y mental de los personajes en una situación límite. La novela también ofrece una profunda crítica social, cuestionando la moralidad del entretenimiento basado en la violencia y la deshumanización. Yo iría aún más allá, incluso el tema de las guerras y de cómo enviamos a jóvenes a la guerra sin muchos escrúpulos en ciertos momentos, algo muy vigente en la actualidad. A diferencia de sus historias más convencionales de terror, La larga marcha se centra sobre todo en la tensión psicológica, lo que la convierte en una obra accesible para un público más amplio. Su vigencia y relevancia hace que, pese a haber sido escrita hace más de 50 años, siga resonando en los lectores contemporáneos. La tercera novela escrita bajo el seudónimo de Richard Bachman es Carretera maldita, originalmente Road Work, que narra la vida de Barton George Dowes, un hombre común que pierde el control de su vida cuando la ciudad decide demoler su casa y su lugar de trabajo para construir una nueva autopista. Barton se niega a aceptar el cambio, aferrándose a los recuerdos de su esposa fallecida y su hogar, lo que lo lleva a enfrentarse a la burocracia y la modernización de manera cada vez más destructiva. Mientras su mundo se desmorona, Dowes se adentra en una espiral de desesperación y violencia en la que lucha contra el inevitable avance del tiempo y la pérdida de todo lo que alguna vez amó. La novela explora temas como la resistencia al cambio, la pérdida y la alienación del mundo cada vez más impersonal. Todo ello enmarcado en un escenario cotidiano que se transforma en un campo de batalla personal. Carretera maldita es una obra atípica dentro de la bibliografía de King, centrada más en el drama psicológico que en lo sobrenatural. King utiliza la figura de Barton para explorar las consecuencias de la resistencia al cambio en una sociedad moderna que avanza sin considerar los impactos emocionales en las personas. King considera esta obra como una de las más personales que ha escrito, a pesar de que no es tan conocida como otros de sus trabajos. King estaba pasando por un periodo difícil en su vida, enfrentando la muerte de su madre y lidiando con sus propios problemas personales, lo que se refleja en el estado mental de Barton Dowes. El libro fue escrito en un estilo diferente al de sus otras obras de horror, lo que lo hace único en su carrera.
Es una novela que se aleja del horror sobrenatural para adentrarse en el terror psicológico de un hombre que enfrenta la pérdida y la desesperación. La obra ofrece una reflexión profunda sobre la resistencia al cambio, la alineación y las consecuencias de no poder adaptarse a un mundo en constante movimiento. Es un recordatorio de cómo las fuerzas impersonales de la sociedad pueden desestabilizar la vida de una persona común hasta llevarla al límite. Además, la autenticidad emocional que King vierte en el personaje de Barton, basada en sus propias experiencias personales, como hemos dicho, añade un nivel de profundidad que no siempre se encuentra en sus otras obras. La cuarta novela que escribió Stephen King bajo el seudónimo de Richard Bachman fue The Running Man, ambientada en el año 2025. La historia sigue a Ben Richards, un hombre desesperado que vive en una sociedad controlada por grandes corporaciones y gobiernos opresivos. Ante la necesidad de dinero para ayudar a su familia, Richards decide participar en un programa de televisión mortal llamado The Running Man. En este concurso, los participantes son cazados por asesinos profesionales mientras el público observa y apuesta por su muerte. Si logra sobrevivir por 30 días, Richards ganará una gran suma de dinero. A medida que avanza la trama, Richards se convierte en un símbolo de resistencia contra la opresión, desafiando al sistema mientras lucha por mantenerse vivo. La novela es una crítica mordaz al consumismo, la manipulación mediática y la deshumanización en la sociedad. Una de las curiosidades más destacadas de Running Man, o Perseguido en España, es que Stephen King escribió la novela en tan solo una semana, lo que refleja su habilidad para producir obras con gran rapidez. La historia está escrita en un estilo diferente al que King suele utilizar, con capítulos cortos y una narrativa directa, lo que contribuye a la sensación de urgencia y tensión que caracteriza el libro. El libro fue adaptado al cine en 1987, pero la película, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, difiere significativamente de la novela original. The Running Man es una lectura imprescindible para aquellos interesados en la ciencia ficción distópica y en las críticas sociales que desafían el statu quo. La novela no solo ofrece una historia emocionante y llena de tensión, sino que también invita a reflexionar sobre el poder de los medios de comunicación, la manipulación gubernamental y los peligros de una sociedad obsesionada con el entretenimiento a cualquier costo. ¿Os suena todo esto? A través del viaje de Ben Richards, Stephen King explora los límites de la resistencia humana en un mundo que ha perdido su humanidad. Su estilo directo y su narrativa hace que el libro sea accesible y atrapante, lo que le convierte en una obra que resuena con la realidad contemporánea sin ninguna duda. Ahora pasamos a hablar de la última novela que escribió bajo el seudónimo de Richard Bachman sin que nadie supiera que era Stephen King, porque luego escribió dos cuando ya se había destapado el asunto. El título es Maleficio, el título original Thinner, y narra la historia de Billy Halleck, un exitoso abogado que vive en Connecticut con su esposa e hija. Billy es obeso y lleva una vida relativamente acomodada hasta que atropella accidentalmente a una anciana gitana. Gracias a sus influencias evita un juicio por el accidente, pero el anciano gitano Tadulense, padre de la víctima, lo maldice con la palabra más delgado. A partir de ese momento, Billy comienza a perder peso de manera alarmante a pesar de comer en exceso. Al principio es algo satisfactorio, pero pronto se convierte en algo muy peligroso. Desesperado por revertir la maldición, Billy busca ayuda en varios lugares, pero su condición empeora. La trama se convierte en una frenética carrera contra el tiempo, mientras Billy intenta convencer a Lemke de que retire la maldición antes de que sufra una muerte por desnutrición. El final es tan inesperado como oscuro, típico del estilo de King. Maleficio es una novela corta que se destaca por su mezcla de horror psicológico y realismo macabro, explorando temas como la culpa, la venganza y la inevitabilidad del destino. La obra es un ejemplo más del talento de King para crear historias aterradoras que no solo asustan, sino que también invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana. Es interesante destacar que Maleficio fue inspirada por una experiencia personal del propio King. Durante una revisión médica, su doctor le sugirió que perdiera peso, lo que llevó a King a pensar en las posibles consecuencias extremas de un adelgazamiento incontrolable, algo muy habitual en King de darle la vuelta a situaciones muy cotidianas. Esta experiencia personal, sumada a su fascinación por las maldiciones y lo sobrenatural, dio origen a la trama de la novela. Maleficio fue adaptada al cine con el mismo título en inglés, Thinner, dirigida por Tom Holland. Aunque la película no alcanzó el mismo nivel de éxito que la novela, sí que se ha convertido en un título de culto entre los fanáticos del género del terror y bastante recomendable. Maleficio es una obra que va más allá del simple horror, nos enfrenta a la fragilidad humana y a las consecuencias de nuestras acciones, recordándonos que la justicia no siempre sigue caminos convencionales. Stephen King, con su estilo inconfundible, logra construir una atmósfera de tensión creciente que mantiene al lector al borde del asiento. Además, el relato está lleno de personajes complejos que nos hacen cuestionar nuestras propias decisiones y moralidad. Leer Maleficio es adentrarse en una pesadilla que, aunque improbable, es aterradoramente plausible, un recordatorio de cómo nuestras vidas pueden cambiar en un instante por un giro inesperado del destino.
Pues ya llegamos a las dos últimas novelas escritas bajo el seudónimo de Richard Bachman, ambas escritas ya cuando había sido descubierto. La primera de ellas es The Regulators, titulada en español Posesión, publicada en 1996. La historia transcurre en el pequeño vecindario de Poplar Street, en la tranquila ciudad de Wentworth, Ohio. Un día aparentemente normal se convierte en una pesadilla cuando una misteriosa fuerza sobrenatural, controlada por un niño autista llamado Seth Garin, desata el caos. La presencia maligna que controla a Seth es Tack, un ente que utiliza su poder para alterar la realidad, transformando la calle en un escenario de horror donde los vehículos y personajes de los programas de televisión favoritos de Seth cobran vida y atacan a los residentes. Los vecinos se ven atrapados en un ataque violento y surrealista, luchando por sobrevivir mientras intentan comprender la fuente del mal que los acosa. Esta novela es única por su vínculo con otra obra de King, Desesperación, publicada el mismo año, donde los personajes, aunque en diferentes circunstancias, enfrentan al mismo antagonista, Tack. The Regulators refleja la habilidad de King para crear historias de terror intensas y perturbadoras, explorando temas como la vulnerabilidad de la vida cotidiana y el poder destructivo del mal. Esta novela, pues precisamente por su relación con Desesperación, juega un poco con la idea de universos paralelos, porque son los mismos personajes, pero en situaciones diferentes y con vidas diferentes. Y ese doble juego y el hecho de haberlo escrito con el seudónimo de Bachman, pues da lugar a esa pasión que sentía o que siente en sus últimos años King por los universos paralelos. La estructura de la historia está influenciada por el formato de los programas de televisión que Seth, el niño protagonista, ve obsesivamente. La narrativa se fragmenta, emulando el estilo de los programas de televisión y cómics de la época, lo que intensifica la sensación de irrealidad y de terror. The Regulators es una obra fascinante que desafía la forma tradicional de contar historias y, como digo, vale mucho la pena por ese juego de espejos con la otra novela, con Desesperación. Así que nada, echarle un ojo. Y para terminar, Blaze, en la última novela escrita por Stephen King bajo el seudónimo de Richard Bachman, al menos hasta la fecha. La historia sigue a Clayton Blaisdell Jr., un hombre corpulento y mentalmente limitado debido a una lesión cerebral en su infancia. Blaze ha tenido una vida difícil, marcada por abusos y malos tratos. Se involucra en crímenes menores hasta que conoce a George Rackley, un delincuente astuto que se convierte en su socio y mentor. Juntos planean el secuestro de un bebé perteneciente a una familia rica con la esperanza de conseguir un rescate que los saque de la pobreza. Sin embargo, antes de llevar a cabo el plan, George muere dejando a Blaze solo. A pesar de esto, Blaze sigue adelante con el secuestro, pero comienza a sentirse emocionalmente apegado al bebé, lo que complica la situación. A medida que Blaze lucha con su consciencia y la presión de las autoridades, la novela explora temas como la soledad, la desesperación y la redención. Blaze fue escrita mucho antes de que Stephen King alcanzara la fama. Sin embargo, King decidió no publicarla en ese momento porque consideró que no era lo suficientemente buena. Décadas más tarde, King la revisó y decidió publicarla como una obra de Richard Bachman, el seudónimo que, como estamos viendo, utiliza para explorar temas más oscuros y menos sobrenaturales. King describe esta novela como su versión de Ratones y Hombres, de John Steinbeck. Tanto en Blaze como en De Ratones y Hombres exploran la relación entre dos hombres, uno de ellos más fuerte físicamente pero con limitaciones mentales, y las tragedias que resultan de su situación. Otro detalle curioso es que aunque Josh Rackley, el compañero de Blaze, muere al principio de la novela, sigue presente en la historia como una especie de fantasma o alucinación que guía a Blaze en sus decisiones, un recurso literario que King ha utilizado en otras obras. Blaze es una lectura imprescindible para los seguidores de Stephen King y aquellos interesados en los personajes complejos y bien desarrollados. La novela ofrece una profunda exploración psicológica de un personaje que, aunque vive al margen de la ley, evoca empatía y compasión. A diferencia de muchas de las obras más terroríficas de King, Blaze es una historia de crimen y redención que se centra en la humanidad de su protagonista, haciendo que el lector reflexione sobre las circunstancias que llevan a una persona a tomar decisiones desesperadas. La novela también es interesante para aquellos que quieran ver un lado diferente de Stephen King, uno que no depende del horror sobrenatural, sino de la realidad dura y cruda de la vida. Blaze es una obra conmovedora que combina elementos de tragedia y esperanza. Y hasta aquí nuestro repaso de la obra de Stephen King escrita bajo el seudónimo de Richard Bachman. Esperamos que haya sido de vuestro interés y esperamos vuestros comentarios y apuntes. Y como siempre, pues comentar, compartir y suscribiros al canal si no estáis aún suscritos. Hablaremos de cada una de sus obras de forma separada y las incluiremos en nuestra biblioteca de dimensiones literarias, así que estar atentos al canal. Pues muchas gracias a todos y un saludo. Nos vemos en los libros.